que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en la propia es la nariz de los Estados consecuencia Unidos. de aquel 16 de abril de 1961. Ese día Fidel Castro pronunció un discurso que lo cambiaría todo. Declaró por primera vez el carácter socialista de la Revolución cubana. La isla tomó un rumbo definitivo que transformó su economía, su política y su cultura, así como su relación con el resto del mundo. Pero para entender qué se ganó y qué se perdió, debemos retroceder aún más en el tiempo. Vamos a irnos a la Cuba de antes de 1959, una nación que para algunos era un paraíso y para otros un país profundamente desigual. Hoy viajaremos en el tiempo para comparar esa Cuba de ayer con la de hoy, observando cómo han cambiado sus lugares más emblemáticos. La República Cubana nació en 1902 bajo la sombra de la enmienda Platt, que otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos de la isla. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía cubana dependía casi por completo del azúcar y el tabaco, exportados principalmente a su vecino del norte. La prosperidad se concentraba en las ciudades, mientras que el campo vivía en una pobreza crónica. Los golpes de Estado, como el de 1952, encabezado por Fulgencio Batista, perpetuaban un sistema político marcado por la corrupción y el clientelismo. En los años 50, La Habana era un centro cosmopolita que competía con Las Vegas en entretenimiento. El Hotel Nacional recibía estrellas de Hollywood, políticos y empresarios. El Tropicana era un templo de la música y el baile, con espectáculos de fama mundial. La Rampa, con sus cafeterías, cines y tiendas, mostraba el rostro más moderno de la ciudad. Hoy, muchos de estos lugares siguen en pie, pero el esplendor ha dado paso al desgaste. El brillo de los neones se ha apagado y el paso del tiempo es visible en cada fachada. En la Cuba de antes de 1959, el lujo y la miseria convivían a pocos kilómetros de distancia. Las élites urbanas disfrutaban de coches importados, clubs privados y educación de élite, mientras que en las zonas rurales el 80% de los campesinos vivía sin electricidad ni agua corriente. La zafra azucarera daba trabajo por unos meses, pero el resto del año traía desempleo y hambre. El manicero. La música era la carta de presentación de Cuba ante el mundo. Benny Moore, el bárbaro del ritmo, llenaba las plazas y radios. Celia Cruz comenzaba a construir su leyenda. En la radio sonaban boleros, sones, jazz afrocubano. El cine florecía y La Habana competía con Ciudad de México y Buenos Aires como centro cultural del continente. Esa tradición musical y artística aún sobrevive, aunque sus escenarios han cambiado y algunos han desaparecido. Cada edificio guarda una historia. Algunos han recuperado parte de su esplendor gracias a restauraciones. Otros, sin embargo, muestran las cicatrices del tiempo y la falta de recursos. Son testigos silenciosos de un país que ha cambiado de manera radical, pero que aún conserva la esencia de su pasado. El 26 de julio de 1953 cayó esa temible fortaleza que se conocía como Cuartel Moncada. Cayó como fortaleza inexpugnable. La batalla del 26 de julio se perdió para los rebeldes, pero se comenzó a ganar la desigualdad guerra. social, la represión política y la corrupción fueron combustible para el descontento.
El movimiento del 26 de julio y otras organizaciones iniciaron la lucha armada que culminó el 1 de enero de 1959, cuando Batista abandonó el país y la revolución tomó el poder. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con estos 2 años fusiles. después del triunfo, el 16 de abril de 1961, Fidel Castro declaró el carácter socialista de la revolución. Fue un punto de no retorno que definió el destino político de Cuba hasta nuestros días. Desde entonces la isla ha seguido un camino único, con aciertos y desafíos que aún marcan su presente. La historia de Cuba es la historia de una transformación profunda. Lo que fue un país vibrante y desigual se convirtió en una nación con un nuevo proyecto social, pero enfrentada a retos internos y externos. En sus calles y edificios aún se escucha el eco de aquel 16 de abril de 1991 y de la Cuba que existió antes de la revolución. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, acordaos de suscribiros a mi canal. Es completamente gratis y nos estaréis ayudando un montón para poder seguir creando más contenido como este. Nos vemos en una nueva aventura. Adiós. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Vamos a guarachar. Muévete bien, chiquita. Vamos a gozar. Mueve tu cuerpo y tu cinturita. Vamos a guarachar. Oye, el ritmo te está llamando ahora. Vamos a gozar. Este ritmo es para guarachar, señora. Vamos a guarachar. Ay, que mira con el mambo ahí. Vamos a gozar. Ay, qué rico está, qué rico. Vamos a guarachar. Sí, sabroso, qué rico está. Vamos a gozar. Sandunguera, sandunguera.